El otro día escuché la historia de un hombre que se fue de viaje por Europa y cuando llevaba un par de meses se dio cuenta de que se iba a quedar sin dinero. Estaba cogiendo un tren hacia Hungría con la idea de conocer a alguien en el tren y durante el trayecto, que serían unas 2-3 horas, pues conseguir caerle lo suficientemente bien a esa persona para que le invitase a su casa a dormir. Ese era todo el plan que tenía, ¿vale? Entró en el tren, se estuvo paseando por ahí buscando a ver al lado de quién se sentaba para intentar conseguir su objetivo. Y una rubia que estaba ahí sentada le miró, él la miró de vuelta, se quedaron ahí un momentito y entonces decidió pasar de la rubia e ir a buscar a una abuela con quien al final se sentó y pasó las 2-3 horas del tren hablando de cocina y demás y al final consiguió que la abuela le invitase a su casa. La historia es que si hubiese elegido a la rubia, pues muy difícilmente habría conseguido que le invitase a su casa. Esto es fuerza de voluntad. Es complicado encontrarla, sobre todo en algunas circunstancias, pero es fácil desarrollarla, si le pones un poquito de fuerza de voluntad. Todos nacemos con el deseo de hacer algo. Que esto sea más o menos grande es algo que ni siquiera tendría que considerarse. Todo lo que haces es importante. Puede que pienses que no es exactamente lo que quieres hacer, o puede que pienses que es algo que simplemente tienes que hacer para alcanzar el que es tu objetivo. Independientemente del valor que creas que tiene lo que estás haciendo hoy, no puedes saberlo. Nada de lo que crees que va a pasar o nada de lo que tengas planeado acabará ocurriendo exactamente como lo tienes en tu cabeza. Por esto no puedes pensar que lo que haces no importa. Pues al pensar esto, le estás diciendo a tu cerebro que, bueno, que si no te levantas hoy, pues tampoco pasa nada. Y si haces esto, pues estás trabajando para que tu fuerza de voluntad no te ayude. Tienes que pensar que sea lo que estés haciendo hoy, es importante. Y aunque no le veas el valor, lo tiene. A veces nos cuesta conjurar la fuerza de voluntad, pues nos cuesta ver que tengamos control sobre aquello que ocurre en nuestras vidas. Por suerte, tengo un buen truco que te puede ayudar a creer que tienes control sobre tu vida. Y esto es simplemente que te hagas la cama. Durante años yo no fui partidario de hacérmela, porque al final si la voy a deshacer, ¿por qué tengo que hacerla? Pero desde que lo instauré como una rutina, levantarme y hacer la cama, pues algo cambia, porque te levantas, haces la cama y algo, aunque sea pequeño, pues ha ocurrido gracias a ti. Una pequeña cosa sobre la que tienes control, pero esa pequeña cosa pues te ayuda a empezar el día con mejor pie. Hazte la cama. Sí, ¿ves? Así está bien hecho. Sobreestimamos lo que podemos hacer en una semana y subestimamos lo que podemos hacer en un año. Si hoy no has hecho nada, no te agobies. Aprende a apreciar lo que tienes entre manos en el momento y toma el control sobre una pequeña cosa. Y al final, pues serás capaz de pasarte la rubia, si es lo que hay que hacer.